Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a dar inicio a una nueva sección en el canal, que creo que va a ser bastante interesante y os va a servir de ayuda para la cría. En esta sección hablaremos de trucos y consejos para la cría del canario, aunque también podemos aplicarlo a otras especies. De todas formas, más adelante vamos a ampliar esta sección a otras secciones del canal, como por ejemplo trucos y consejos para la cría del jilguero, para la cría del diamante de Wool, periquitos, ninfas, agapornis, etc. Espero que os sea de utilidad y sin más, ¡empezamos! En muchos aviarios, semanas previas a la cría y durante la cría, veis que las jaulas están situadas de tal forma en la que el macho solamente puede ver a su hembra y la hembra solamente puede ver a su macho. Este es un pequeño truco que se consigue colocando en puntos estratégicos de la jaula algunos separadores opacos, con la finalidad de que la pareja centre toda su atención en su cría y no se distraiga viendo otros ejemplares del sexo opuesto. Y aprovechando el truco anterior, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha tenido alguna población de ácaros y piojillos en su aviario? Esto lo podemos prevenir intentando evitar, en la medida de lo posible, materiales porosos como por ejemplo el cartón y la madera. Para favorecer la eclosión de los huevos, es conveniente colocarle a la pareja días previos al nacimiento unas bañeras. La hembra se bañará y seguidamente regresará al nido a continuar su incubación. Esto hará que le aporte mayor humedad a los huevos y que a los pichones les sea más fácil romper el cascarón. Probablemente alguna vez os ha pasado que os habéis encontrado algún pichón tirado del nido o incluso que gran parte de los huevos no están fecundados. Pues un pequeño truco para evitar en cierta medida que esto ocurra es realizando un mantenimiento adecuado del pico y de las uñas de nuestros reproductores. Con ello conseguiremos que la hembra adopte bien la postura de cópula y que el macho la pise correctamente. Y además evitaremos que la canaria se quede enganchada en el nido y pueda arrastrar algún pichón al fondo de la jaula. ¿Os resulta muy pesado tener que andar día a día con el libro de registro de cría? Pues una solución muy fácil es colocar unas pequeñas tarjetas de anotaciones en las jaulas en las que indiquemos los datos de la puesta, como por ejemplo el día que puso los huevos, la fecha de incubación, la fecha de eclosión, el día que hay que anillarlos, etc. Y posteriormente, una vez que hemos finalizado esa puesta, registrarlo en nuestro libro de cría. Un truco para reducir considerablemente el número de huevos blancos en las primeras nidadas es utilizar primero los machos adultos de sobreaño, ya que están completamente desarrollados y tienen experiencia, y posteriormente utilizar a los ejemplares más nuevos que se habrán terminado de desarrollar completamente y estarán más encelados. Muchas veces durante la temporada de cría se mueren algunos pichones o incluso nidades completas. Pueden ser muchísimas las causas, pero una de ellas y muy frecuente puede ser debida a los hongos. Por ello, si humedecemos la pasta con frutas o verduras o incluso con cuscús, es necesario que cambiemos la pasta al menos 2 o 3 veces al día, especialmente en época de calor, y así evitaremos la aparición y proliferación de los hongos que afectan a la salud de nuestros ejemplares. Un truco y consejo que debéis tener en cuenta y hacer siempre antes de manipular los huevos es lavaros bien las manos para eliminar posibles bacterias que pudieran afectar al huevo e impedir el desarrollo embrionario del pichón. ¿La canaria no se entra en el nido a incubar y tenéis miedo de que los huevos se estropeen? Pues una solución fácil y en la mayoría de los casos efectiva es retirarle todos los posaderos que tengamos en la jaula. Cuando la canaria no vea ningún lugar donde posarse, tenderá a irse al nido y comenzará a incubar los huevos. Un pequeño truco que muchos criadores afirman que funciona y que por ello emplean año tras año en sus aviarios es colocar a los machos en las jaulas de cría varios días antes que las hembras. Con esto conseguiremos reducir las peleas y que se predispongan mejor para el comienzo de la cría. A veces, por mucho que nos empeñemos, puede suceder que la pareja no ponga huevos fértiles por alguna circunstancia. Si conocemos a esa pareja y sabemos que es muy buena criando, podemos retirarle los huevos y pasarles algunos pichones de otra pareja que tenga 5 o 6 pichones en el nido, o pichones con mucha diferencia de tamaño entre unos y otros. Como os digo, si la pareja es buena y todo va bien, lo sacará adelante por su instinto reproductivo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo. Dejadme en los comentarios algunos trucos y consejos que sepáis y queráis compartir con otros compañeros para ir sacando los futuros vídeos y entre todos ayudarnos y hacer que la cría sea algo más fácil y podamos disfrutar al máximo de esta afición.
Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por WhatsApp y vuestras redes sociales para ayudar a otros creadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.